Saludamos a cada hermano que está aquí presente. Sabemos que este es un día muy especial porque cada día que Dios nos da, hermanos, es un día maravilloso para poder agradecer a Dios por todos los beneficios que nos da, según nos dice el Salmo 103. Allí habla de muchos beneficios que Dios nos da, ¿verdad? En su amor y en su bondad. Pero ya que estamos acá, hermano, vamos a comenzar con la enseñanza bíblica, hermano, para reflexionar en la palabra. Dios bendiga. Tenemos algunos hermanos que están con nosotros, como el hermano Nelson Fuente, ¿verdad? Pastor de la iglesia en Pensilvania. Su esposa también está acá, Dios le bendiga. Y así a los otros hermanos que vienen de Carolina, algunos hermanos que vinieron a una boda el día de ayer, pues quisieron estar con nosotros también este día, como es la familia Jiménez, hermano Dilson, y a los otros hermanos que no tengo la lista acá, pero sean bienvenidos. Usted está aquí como visitante y Dios le bendiga de una manera muy especial. Bueno, hermanos, vamos a comenzar entonces con la enseñanza de la palabra, hermanos, sin antes hacer una oración. Estos días pues hemos estado dando una serie de enseñanzas tocante a los sufrimientos de Cristo. Es un tema bastante grande y se necesita mucho tiempo para poder, hermanos, explicar y que quede consciente, hermanos, en el pueblo del Señor, cuál fue la razón, el objetivo, la misión de Cristo. Y por los sufrimientos de Cristo, gracias a Dios, hermanos, nosotros estamos al día de hoy con la esperanza y la seguridad de nuestra salvación. Nadie lo pudo hacer, solamente el Señor. Vamos a orar entonces, hermanos, para poder dar la enseñanza de hoy. Espero que usted esté listo ahí con su Biblia, hermano, para poder quizás leer algunas partes bíblicas para acuñar nuestra enseñanza. Así que les invito, hermanos, que oremos en el nombre del Señor. Amado Padre, amado Dios, amado nuestro Señor Jesucristo. Padre, gracias, te damos la bendición y que sea el Espíritu Santo quien tome control, Señor, para dar esta enseñanza. Gloria a Dios. Muy bien, hermanos, creo que los maestros ya están en sus lugares, ¿verdad? Con los niños que están recibiendo la escuela dominical. Ahora, hermano, esta hora o media hora la vamos a usar para meditar en la palabra. Gloria a Dios. Hoy vamos, hermano, a tocar, hermano, lo que es el crecimiento, principios de crecimiento espiritual. Sabemos, hermano, que cuando uno viene al Evangelio, cuando uno viene a Cristo, viene como un niño, viene, hermanos, quizás ignorando muchas cosas. Viene quizás, hermano, con malos hábitos, con malas costumbres. Pero una vez aquí, hermano, comenzamos a escuchar la palabra y la palabra comienza, hermano, a tocar, a limpiar nuestra mente y nuestro corazón para que el Espíritu Santo comience a trabajar y a prepararlo, como dice la palabra, ¿verdad?, para hacer un paso útil al Señor. Entonces, hermano, es necesario crecer espiritualmente, no quedarnos en los primeros rudimentos, hermano, sino crecer para ser instrumentos útiles, importantes, hermano, en la iglesia y para dar a conocer a Cristo al mundo. Vamos a tocar algunas partes bíblicas. Primero, hermano, vamos a ir allí a Lucas, capítulo 2 y versículo 52. Y dice así la palabra, hermanos, en el nombre del Señor. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios
y lo somos. Amén. Solamente ese texto vamos a tomar para dar inicio a esta enseñanza. Aquí habla, hermanos, de Jesús, nuestro Salvador, cuando era un bebé, cuando era un niño. Él creció, hermanos, como cualquier bebé, como cualquier niño humano. Y en esta ocasión, hermanos, nos relata Lucas. Lucas era un hombre muy educado en la medicina, se le conoce como el médico, ¿verdad? Y conocía muy bien, hermanos, lo que es, no sé si de pediatría, conocía todo la forma, hermanos, biológica de cada niño que nacía. Tenía conocimiento más bien, hermanos, sobre la medicina, y él sabía tratar con esas cosas. Entonces, él habla y dice que Jesús crecía, en primer lugar, en sabiduría, y en segundo lugar, en estatura, y en tercer lugar, en gracia para con Dios y los hombres. En otras palabras, Cristo crecía integralmente en todas las áreas. ¿Cómo lo es nosotros? No nos podemos quedar, hermanos, no podemos quedarnos estáticos, o no nos podemos quedar ahí, hermanos, inertes, en una sola posición. Tenemos que crecer, ¿verdad? Para llegar a ser un hombre y una mujer, hermanos, como Dios quiere. No nos podemos quedar como un niño. Entonces, el niño tiene que crecer en estatura, pero en este caso también en sabiduría y en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, no nos podemos quedar estancados ahí, hay que crecer. Y Jesús, hermano, creció en esas tres áreas. Entonces, para nosotros no tenemos la excepción, tenemos que también crecer en esas tres áreas. Acuérdese que, tal vez usted puede decir, pero si yo vine ya adulto, yo ya había crecido, pero acuérdese que el Señor dijo, te es necesario nacer de nuevo. Aunque usted vino adulto, yo vine adulto, hermano, ya no éramos niños, pero en el Evangelio en Cristo nacimos de nuevo. Somos nueva criatura, nacemos como un bebé. Si no pasamos por el nuevo nacimiento, no podemos ver el reino de Dios, dice la palabra. Así que tenemos que tener claro en esto. Pero también tiene que tener consciente de que usted no se puede quedar como un bebé todo el tiempo, porque si no le va a hacer carga a sus padres. Imagínense, hermano, un niño el primer año, ¿verdad? Lo cargan en los brazos y lo mueven para cualquier lugar. Ya a los 2 años comienza a caminar, que ese niño ya puede dar sus pasos y caminar. Ya eso le ayuda a la mamá, a los padres, para no cargar con ese niño. Y así va creciendo, va creciendo. Ya después, hermano, ya este niño ya comienza a hacer, ¿verdad? Algunas cosas que sus padres le digan. Y ahí comienza, hermano, hasta que ya ese niño ya se va valiendo por sí solo, y aprende a comer solo, y comienza ya, hermano, a hacer algunos trabajos, comienza ya a ir a la escuela y prepararse y educarse hasta llegar, hermano, a ser un joven, a ser un adulto. Así comienza, ¿verdad?, todo el proceso de crecimiento. No voy a explicar en esta parte, hermano, estoy tomando esto literalmente, atrayéndolo a la vida espiritual. Entonces, si un niño no crece, se vuelve un fenómeno, o está enfermo, o es un niño especial, o la verdad, cosas que solo los padres que tienen hijos especiales se darán cuenta, hermano, la carga que es tener un niño que usted tiene que darle de comer. El niño tiene 10, 15, 20 años y usted tiene que darle de comer, usted tiene que bañarlo, usted tiene que asearlo, hacer todo. Y qué bonito es cuando ya un niño, usted hizo todo, pero ya cuando ese niño crece, ya usted descansa. Y ese niño le dice, ya cuando es un adulto, mire mamá, mire papá, no trabaje, yo trabajo por usted, yo me voy a sacrificar por usted. Y el padre se siente bien halagado, se siente bien feliz, ¿verdad? Porque ya tiene 2, 3, 4 muchachos, ¿verdad?, que están dispuestos a ayudarlo. Y así es la vida normal. En el Evangelio también tenemos que crecer. No queremos quedarnos ahí estáticos, porque si no, hermano, vamos en lugar de
de que la iglesia crezca, nosotros con nuestra forma de quizás de actuar, en lugar de edificar para crecimiento, vamos a estancar la misma iglesia. Nosotros podemos ayudar a crecer la iglesia o podemos ayudar a estancarla. Y eso no es sano, eso no es, hermano, normal en la iglesia. Todos tenemos que crecer en ese ritmo espiritual que Dios quiere. Y Jesús crecía en esas áreas. Ahora veamos otro texto de la palabra del Señor, hermano. Vamos a ir allí. Pablo es bien específico en 1 Corintios capítulo 13 y versículo 11. 13, 11. Observe aquí lo que Pablo habla en este texto. 1 Corintios capítulo 13, versículo 11. Miren lo que dice Pablo. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Es bien claro, es bien específico Pablo. Y acuérdense que él estaba escribiendo a una iglesia que aparentemente había crecido espiritualmente, pero estaban actuando como niños. No habían madurado, no habían crecido espiritualmente. Y crecer espiritualmente, hermanos, no solamente es crecer en un área. A veces nosotros crecemos en el área del celo, y yo soy celoso en la obra de Dios. Y como yo soy celoso, yo no puedo permitir el mal. Lo corto de raíz y estoy allí. Y es válido, ¿verdad? Esa acción, crecer en esa área de celo, cuidar la iglesia, proteger la iglesia. Pero no solo nos podemos quedar en esa área, hay que crecer en otra área que es el amor. Porque cuando usted ama, su celo se convierte más efectivo porque usted corrige con amor, enseña con amor, exhorta con amor, amonesta con amor. Y eso tiene, hermano, un gran peso. Y no usa solamente la palabra para condenar, porque usted ha crecido en el amor. Entonces Pablo dice aquí a esta iglesia, cuando yo era niño, le dice, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Ahora bien, si nos quedamos en esa área, pensando como niños, hablando como niños, juzgando como niños, no vamos a ser efectivos en la iglesia. Le pregunto yo, cuando usted va al banco, cuando usted va a una oficina de abogados, usted lo necesita, ¿verdad? Todos necesitamos un abogado, todos necesitamos, ¿verdad?, ir al banco. Allí están el gerente y todos los que trabajan en el banco. Cuando usted va al supermercado, cuando usted va a la lavandería, a cualquier lado que usted vaya. ¿Quiénes son los que están allí, hermano, atendiendo a la gente? ¿Son niños, hermano, de 2 años, de 3 años? ¿O son adultos ya preparados? Un niño no puede ir, hermano, a ser maestro. Un niño no puede ser un maestro. Un niño no puede ser un abogado. Un niño no puede ser, hermano, un nutricista. Tienen que haber dejado lo que era niño y crecer, estudiar y prepararse en conocimiento, prepararse, educarse en esa área, hermano, prepararse en ese tema para poder ayudar. Pero un niño no está capacitado. Entonces,
La pregunta que yo le hago en esta hora, ¿está pensando usted como niño todavía? ¿Está hablando como niño? ¿Está juzgando como niño? Entonces no ha crecido. Porque usted necesita crecer. Usted tiene que llegar a ser adulto. Y un adulto no habla ya como niño. Un adulto ya no piensa como niño. Un adulto ya no juzga como niño, sino que juzga, hermano, con justicia, porque conoce la palabra, conoce el amor, conoce, hermano, lo que es bueno y lo que es malo. Un niño no sabe discernir entre lo bueno y lo malo, no sabe discernir. Entonces Pablo le escribe a esta iglesia y les explica que ellos no pueden seguir pensando como niños, ellos no pueden seguir actuando como niños, juzgando como niños, porque en esa situación, hermano, que estaban ellos, había muchos pleitos, divisiones y disensiones. Solo los niños, hermano, es lo que pueden, cuando piensan, solo los que piensan como niños, los que usan como niños, los que hablan como niños, son los que hacen esos desórdenes en las iglesias. Pero si usted ha madurado, entonces piensa primero, se sienta primero. Lo que voy a enseñar, lo que voy a decir, va a edificar, va a ayudar a alguien, va a consolar a alguien, va a instruir a alguien, o lo que yo voy a decir va a dañar a alguien. Porque ya razonamos como adultos. Entonces, hermanos, ¿cómo actuamos nosotros? Entonces la iglesia de Corintios estaba en esa situación. Según ellos habían crecido en los dones espirituales y todos hablaban en lenguas y profetizaban, danzaban en todo, pero unos decían que era de Pablo, otros que de Apolos y otros que de Cefas. Todos los hermanos. Y Pablo dice, yo no les puedo hablar como a espirituales, sino que como a niños. A niños. Primero les vamos a enseñar el silabario, vamos a enseñar el primero. Vamos a empezar por las vocales, las consonantes, vamos a enseñar por ahí para que ustedes aprendan. Vamos a empezar primero a sumar, porque ustedes no saben ni de divisiones, ni de matemáticas, no saben nada. Son niños. Entonces, vamos a ir, vamos a centrarlos, porque los niños no andan peleando. Perdón, los adultos no andan peleando. Los niños se pelean por cualquier juguete. Y los niños se acuestan ahí, se arrastran ahí, y ellos corren. Y usted no puede hacer eso como adulto. Ok. Vamos entonces, hermano. Hay otro texto de la palabra, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro. Capítulo 3 y versículo 18. Dice ahí, hermanos, 18, antes bien dice, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y a Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien crecer. ¿Por qué debemos? Porque muchos hermanos no entendían ni comprendían en el contexto de esta palabra. Había muchos hermanos que no habían crecido, no habían madurado y distorsionaban la palabra de Dios. Miren el contexto de esta palabra, dice, por lo cual, oh amados, 15, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le es dada,
os ha escrito, así en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales, dice, los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, Pablo quería evitar eso. Él quería que crecieran, hermanos, bajo el liderazgo de un hombre espiritual. Hombres preparados, hermanos, que Dios los haya dotado del conocimiento, que hayan madurado, crecido en la gracia y en el conocimiento de Dios, para que pueda, hermano, enseñarles con una sana enseñanza. Enseñar, hermano, cómo convivir, cómo vivir, hermano, cómo puede ser su conducta en este mundo, cómo poder actuar como cristianos, porque todos nos nombramos cristianos, pero ese nombre cristiano muchas veces a muchos nos queda muy grande ese nombre. Porque a veces nos damos la medida porque todavía actuamos como niños, pensamos como niños, no hemos crecido. Un hermano que ya tenga 5, 10, 15, 20 años, hermano, y por cualquier cosita en la iglesia, hermano, se moleste, se enoje y agarre camino. Entonces, ¿cómo está actuando? ¿Con madurez? ¿O está actuando como niño? Nosotros tenemos que actuar como hombres maduros en el conocimiento. Hombres maduros, hermano. ¿Y quién, hermano, nos da ese conocimiento? ¿Quién nos da, hermano, esa madurez? Es cuando nosotros nos dejamos amoldar por el Espíritu Santo. Con paciencia ahí, hermano, Él va tratando con nosotros. El Espíritu Santo va tratando, quitando de nosotros aquellas cositas, hermano, que venían con nosotros. Y muchas veces duele, porque Él sí sabe cómo poder, hermano, sacar, hermano, aquellas cosas, y como dice el profeta, y dejar el oro puro. Entonces, tenemos que pensar en eso. Entonces, hermano, el crecimiento, también el Señor lo trata como una planta. El crecimiento. Una planta, hermano, ¿cuál es su objetivo? Si usted lleva una planta, ya sea de frutos o una planta para que dé flores o para que dé madera, ¿cuál es el propósito? Cuando esa planta está chiquita, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo suyo o de cualquiera es que esa planta llegue a crecer. Te quiere ver las flores, te quiere ver los frutos, pero no para que esa planta se quede allí, hermano, echándole agua todo el tiempo y nunca se desarrolló, nunca creció. Ese no es el objetivo. Entonces, en lo espiritual, el objetivo del Señor no es que nosotros nos quedemos aquí, hermanos, sino que crezcamos. Pablo dice en el libro de los Hebreos, de estas cosas, dice, podemos seguir hablando, y a veces son difíciles por cuánto os habéis hecho tardos para oír, tardos para aprender, tardos para recibir esa enseñanza. Entonces, hermano, una planta que no crece, se muere. De igual manera, si no crecemos espiritualmente, nos podemos morir. El crecimiento, hermanos, es un proceso, hermano, un proceso como una planta. Va creciendo, echa ramas, echa hojas, y después florece y comienza a no. Así que todas estas cosas, hermanos, son bien importantes. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente? Es a través de la palabra. El Señor dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es la que nos nutre, nos alimenta para crecer espiritualmente.
¿Cómo crecer? Deleitándonos en la palabra, meditando en la palabra, según el Salmo 119, hermanos, versículos 98, 99, ahí dice David, oh, cuánto amo yo tu ley, dice, todo el día, escucha bien, es ella mi meditación, todo el día, todo el día. Y si nos vamos al Salmo 1, ¿qué nos dice ahí la palabra? Bienaventurado el varón que no anduvo, dice, en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Así como uno crece, que en la ley, en la palabra, uno se deleita, se da delicia. ¿Cuál es su deleite? ¿En qué nos estamos deleitando? Se conoce, hermano, cuando nosotros no estamos deleitándonos en la palabra, porque nuestra cabeza, nuestra mente, nuestro corazón está saturado de otras cosas, no de la palabra. Como dice ahí Pablo siempre en la misma carta de los Corintios, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. ¿Y a cuántos no les gusta hablar en lengua? Todos desean ese don de lengua, hablar en lengua, ¿verdad? Y muchas veces lo usan para profetizar ese don de lengua. Y aunque Dios no les está dando la profecía, pero la usan para profetizar. El don de profecía, ¿cuántos lo piden ese don? Pero sin amor. Si ese don de profecía, ese don de lengua no está basado en el amor, es como címbalo que retiñe, es como metal que resuena y címbalo que retiñe. O sea, no tiene distinción, no se le puede sacar algo ahí, es un desastre, no se puede. Ok. En Romanos 10:17 nos dice, hermano, que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, tenemos que estudiar la palabra, leer la palabra, meditar en la palabra y escuchar la palabra, oírla, meditar la palabra, porque por ahí viene el desarrollo de nuestra vida espiritual. No hay otra forma, no hay otra forma. Sé que debe de interesarnos. Nosotros no podemos quedarnos estancados, hermano. Muchas veces le damos poca prioridad a lo que es, hermano, el conocimiento de la palabra, porque es bueno orar, hermano. Oiga bien, el Señor nos llama a orar en oración, nos llama a ayunar. Debemos orar, debemos ayunar, pero no solamente debemos ayunar y orar, tenemos que meterlos en la palabra. Porque cuando yo oro y ayuno, puede hacer que yo reciba dones espirituales. Pero ignoro la palabra de Dios. Y una persona con dones espirituales e ignorando la palabra puede cometer muchos errores. Porque desconoce, y usted tiene que crecer en el conocimiento de la palabra de Dios para no cometer errores. Porque si no, la parte que hemos leído ahí dice que muchos indoctos e inconstantes tuercen las escrituras, y los mandamientos de Dios, los tuercen por ser inconstantes, por ser perezosos, por no dedicar tiempo. ¿Ok? Entonces, Pedro dice, hermano, de que la palabra es el alimento. Según nos dice 1 de Pedro 2:2, dice, desead como niño recién nacido la leche espiritual. El niño necesita leche espiritual para crecer. Quiere decir, la leche de la mamá, la leche materna para crecer. Si no se muere. Todos ustedes están hoy vivos porque
les dieron leche, ¿verdad? No, porque uno, imagínate, de días, de meses, no puede comer. Entonces tienen que darle leche, bien la mamá o leche, ¿verdad? En polvo ahí se la diluyen y se la dan, bebé, para que pueda alimentarse. Pero no se va a quedar bebiendo leche todo el tiempo, ¿verdad que no? Y de vez en cuando uno se toma su vaso de leche, ¿no? Pero no todo el tiempo va a andar con una, como decimos allá, un galón, una botella de leche ahí. Ya hoy nos enferma la leche, todo lo de leche. Hay que comer ya comida sólida, comida que nutre. Ok. Entonces, ahora trayéndolo a la actualidad, hermanos, vamos a la madurez espiritual dentro de la iglesia. Pero el Señor también tiene una medida para todos, con la palabra de Dios. Entonces, todos esos procesos, la palabra nos llama, nos insta a crecer. Una vez estando dentro de la iglesia. Porque uno no viene a la iglesia, hermano, a buscar problemas, ¿verdad? Que no viene a la iglesia, sino que viene a la iglesia porque uno tiene una esperanza que en la iglesia va a crecer, en la iglesia va a cambiar. En la iglesia, hay muchos dicen, voy a la iglesia porque ya mi familia está creciendo, yo no quiero que mi familia se vaya a perder, yo quiero que vayan a buscar a Dios. Y vienen las familias, vienen los matrimonios con sus hijos, y aquí en la iglesia se les enseña la palabra de Dios, y ese niño crece en la iglesia, en la enseñanza de la palabra de Dios. Así como Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios. Porque si no, va a crecer en desgracia todo el tiempo. Y por eso, hermano, el mundo está lleno de delincuentes, lleno, hermanos, de drogadictos. Las cárceles están llenas de jóvenes, en las calles. Las drogas han dañado tanto a esa juventud, hermano, que se ha ido por allá. Pero si hubieran venido a una iglesia a recibir la palabra de Dios, fueran hombres y mujeres importantes, vasos escogidos, instrumentos en las manos de Dios. Porque de lo contrario, hermano, usted y yo no sé a dónde anduviera. Ok. Entonces, hermano, vamos a ir a tocar unos textos de la palabra del Señor ya dentro de la iglesia. Vamos a ver, nos quedan como unos 10 minutos para poder, dentro de la iglesia, cómo debemos actuar dentro de la iglesia para poder crecer. Porque si no, hermanos, nos vamos a agrupar como los corintios. Nos vamos a dividir como los corintios. Y ese no es el plan, hermano, de que la iglesia tengan partidarios. Y la iglesia, hermano, si no se tiene ese cuidado, hay partidarios. Escogemos uno. Dicen que aquel ministro es más fiel que este, aquel es más. Y yo me voy por aquel. Yo apoyo a este, pero a este no. Ese es de niños. Eso es. Eso no conocer la palabra de Dios. Bueno, Jesús fue claro. Mire cómo debemos de actuar dentro de la iglesia. El Señor dijo, en primer lugar, en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 34, dice la palabra: un mandamiento nuevo os doy. Oiga bien, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En otras palabras, amarnos unos a otros. Amarnos unos a otros. Cabe una pregunta aquí, hermanos, en esta tarde. ¿Usted tiene el mismo amor para todos los hermanos? ¿O a uno los ama más y a otros menos? ¿Cómo está su corazón en esa parte? No, pero la pregunta es: ¿tiene algún hermano favorito y con este sí, pero con este no?
Entonces, allí es donde nosotros tenemos que ver. Jesús dijo, amamos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y si ese otro hermano, si este es espiritual y este otro es carnal, ¿cómo hacemos en el punto? ¿Hay que hermanos? ¿Qué vamos a hacer ahí? Tenemos que amarnos para ayudarnos. Ok. Entonces, en primer lugar, Jesús dijo, amaos los unos a los otros. Eso tenemos que hacer los unos a los otros. Y que Dios nos ayude, ¿verdad? Porque si estamos falta en ese amor, entonces hay que ayunar, hermano. Entonces hay que ayunar y hay que orar y decirle al Señor, mira, Señor, estoy falto de amor. Yo cuando veo a fulano, yo mejor rodeo y me voy por otro lado y volteo la cara por otro lado porque no me cae bien. No me siento bien. Si esto está pasando, hermano, caiga de rodillas delante de Dios y dígale, perdóname, Señor, ayúdame, porque mi corazón es malo. Mi corazón es malo, dice la palabra. No se crea bueno, no se crea que usted, hermano, porque ese fue el engaño de los corintios. Porque ellos pensaban de que se sanaban los enfermos y los cultos eran, hermano, cultos de juego, como usted dice, ¿verdad? Usted sabe que todo estaba bien. Puede ser que usted dance y hable en el espíritu y muchas cosas más, pero ese es un don nada más. Y puede ser que esté enfermo del corazón. Está mal siempre. Amémonos fraternalmente como hijos de un solo Padre, según nos dice Romanos 12:10. Romanos 12:10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Mire, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Honrándonos. El Señor no nos llama a deshonrarnos, sino a honrarnos los unos a los otros. Amarnos fraternalmente. ¿Ok? Número 3, exhortando los unos a los otros. Mire, Romanos 15:14, ahí mismo. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. Mire, estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestar los unos a los otros. O sea, una persona llena de amor, llena de bondad, llena de conocimiento de Dios, puede amonestar, puede exhortar, porque lo va a hacer bien. Pero si no está lleno de amor, de bondad, no, del conocimiento de Dios, mejor que te quede calladito, mejor siéntese allí, espere que el Señor lo llene del amor de Dios para que pueda, porque si no va a levantarse a ofender. Y a usted no lo ha llamado para eso el Señor. No ha crecido en esa parte. Esa es la actuación dentro de la iglesia. Número 4, servir los unos a los otros. Hay que servirse los unos a los otros. No que a este sí y a este no. Según nos dice Gálatas 5:13. Mira lo que dice Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, porque se convierte en libertinaje. Si no dice, servíos por amor los unos a los otros. Servíos por amor. Todo, hermano, casi está basado en el amor. Si usted va a servir es por amor. Y si no tiene amor, mejor espérese, porque va a dañar las cosas. No lo va a hacer bien. Servíos los unos a los otros por amor. Servíos los unos a los otros. ¿Sí? Entonces, hermano, en la iglesia es donde debemos de servir. En la iglesia, servir. Porque el que sirve, hermano, pues llega a crecer espiritualmente. Número 5, debemos ayudarnos los unos a los otros. Ayudarnos. Gálatas 6:2. Gálatas 6:2 dice, sobrellevaros
unos las cargas de los otros y cumplí así la ley de Cristo. Sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Le podría usted decir a su hermana, a su hermano, mira, préstame su carga, le voy a ayudar? Le voy a echar una manita, hermano. Le voy a echar una manita, hermana. Ay, que mire cómo sale adelante ese hermano. Él se la buscó, ella se la buscó, así que conmigo no cuenta. Eso no lo llevará a un crecimiento fuerte, porque la palabra dice que son mejores dos que uno, porque si uno cayere, el otro lo levantará. Pero hay del solo, dice, hay del solo que cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. Digo que muchos de nosotros, yo mejor no me meto con nadie, así que yo ando solo mejor y así yo no le debo nada a nadie. Y la palabra del Señor dice, no debáis nada a nadie, sino el amaros. El amor sí es, hermano, es un deber. Si usted no ama, no está cumpliendo la ley del Señor. Así que, entonces, cumplir así la ley de Cristo. Y sigue diciendo, hermano, como número 6, sé benignos los unos a los otros, Efesios 4:32. Ahora dice, antes sé benignos unos con otros. No dice, hermano, solo con uno, unos con otros. Antes sé benignos unos con otros. Dice, misericordiosos, perdonándolos unos a otros. Usted no le puede negar el perdón a un hermano, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. ¿Usted se siente perdonado por Dios, hermano? ¿Se siente perdonado usted? ¿Se siente seguro que usted va para el cielo? ¿Por qué usted se siente seguro que va para el cielo? Si no está perdiendo su tiempo. Pero si usted está seguro, ¿a dónde está esa seguridad suya? ¿A dónde? Porque Cristo lo perdonó. Si no fuera así, hermano, entonces fuera en vano nuestros pasos. Si usted ha sido perdonado por Cristo y ahora usted dice, yo voy para el cielo, entonces usted también es digno de perdonar a su hermana, perdonar a su hermano y deje de hacer mala cara a su hermano. Porque si no, usted se cree más que Cristo y Cristo es el único que puede condenar a alguien. No usted ni yo. Estimando los unos a los otros, hermanos. Filipenses 2:3. Estimándolos los unos a los otros. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Cómo dice la palabra, hermano? Estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Usted estima a su hermano, mejor que usted? Estimamos a nuestros hermanos. Y eso, hermano. Y eso, porque esto no es palabra mía, esta es palabra de Dios. Y yo también estoy en la misma, más bien en la misma balanza, hermano. Yo no sé si el Señor nos pone en esta balanza, ¿cómo va a estar? ¿Estamos abajo o estamos arriba? Porque tanto el pecado del mundo, hermano, ha desorientado que muchas veces el Señor dijo que si no tenemos cuidado en los últimos tiempos, el hijo se levantará contra el padre y el padre contra el hijo, y la hija contra la mamá y la mamá contra la hija y la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera y un solo. Por no tener en cuenta lo que es la palabra de Dios. Miren que ya casi ya estamos terminando. Entonces, estimando cada uno de demás como superiores a sí mismo. Número 8, considerémonos unos a los otros, según nos dice Hebreos 10:24. Dice Hebreos 10:24, y considerémonos unos a otros. Hay que considerarse para estimularnos al amor y a las buenas obras. Cuando los consideramos, usted considera a su hermano, usted lo estimula. Estimúlelo, hermano. ¿A qué, hermano? A las buenas obras. Porque cuando usted estimula, usted lo impulsa a que trabaje en la obra del Señor.
Y con su ejemplo, usted le dice, si yo puedo hacerlo, ¿por qué usted no lo puede hacer? ¿Por qué si yo puedo venir temprano, por qué usted no lo puede hacer? ¿Por qué yo me voy de último aquí hasta que todo quede limpio y por qué usted no lo puede hacer? ¿Y por qué usted anda así? Y al trabajo siempre llega una media hora antes y llega una media hora después para que el patrón lo elogie y le diga, no hay como este, porque este está a tiempo, pero en la iglesia dice todo lo contrario, porque no quiere hacer nada. Entonces usted tiene que estimularlo, pero ¿cómo lo va a estimular si usted tampoco se considera trabajar? Número 9, hermanos, vamos a ir rapidito, confesando los unos a los otros. Mire, Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Confesaos vuestras ofensas. Usted tiene que confesarse. No ir como ahí a arrodillarse, ¿verdad? Y a decirle todos los pecados a su hermano, sino confesar es declararle a ese hermano o a esa hermana, dice que yo me siento ofendido con usted, yo me siento mal con usted, pero yo abro mi corazón, perdonemos, pero tenga el valor, hermano, llévelo escondido allá, vaya al cuarto allá, escóndala ahí. Pero muchas veces no hacemos lo contrario. No tenemos el valor de llevar al hermano a solas y darle un buen abrazo para que nadie lo vea, pero sí tenemos el valor de pararnos aquí, hermano, y enfrentarlo y confrontarlo. ¿Qué es eso, hermano? ¿Usted cree que así va a reparar algo? ¿Usted cree que así va a ayudar a alguien? No, llámelo a solas, dice la palabra. Le voy a preguntar a un padre de familia. ¿Usted haría eso, que su hijo se ha portado mal y venga aquí a la iglesia y lo confronte aquí delante de todos? ¿Usted haría eso? ¿Qué haría usted? Usted, aunque sabe que ha hecho algo malo, usted quiere que nadie se dé cuenta, sino que usted dice, mira, por favor, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que hacer eso también. Tenemos que aprender, hermano. Y eso es para el crecimiento de la iglesia, para que una iglesia sea fuerte, una iglesia sea unida, hermano. Nosotros necesitamos, hermano, crecer espiritualmente. ¿Y cómo podemos crecer espiritualmente, hermano? Es conociendo la palabra y dando la mano el uno al otro. Cuando el hermano esté cansado, Moisés estaba cansado, ¿qué hacía, hermano Aarón y Hur? Le levantaban las manos. Estos dos varones no dijeron, bueno, si Moisés se la buscó, hay que mire cómo hace. Yo mejor me voy a dormir, ahí lo dejo. No, ellos fueron y lo ayudaron. Mientras Moisés tenía la mano arriba, había victoria. Entonces, cuando ayudamos, hermano, y muchas veces, hermano, nosotros lo que hacemos es culpar nada más. Este tiene la culpa. Y el pastor, por ser el primero, ese le caen todas las. Ahora pongámosle la piedra más grande porque entonces no crecemos así, hermano. Hay que crecer juntos. Bueno, hermanos, vamos a llegar hasta acá, hermanos. Entonces, hermanos, principios para el crecimiento espiritual. Principios para el crecimiento espiritual. Estas cosas son bien básicas, hermanos. Bien básicas. Y de esta manera vamos a alumbrar para los que vengan, hermanos, puedan ver nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento como iglesia delante de este mundo. Pues vamos ahora dándole gracias, porque ya vamos a hacer el culto. En el nombre del Señor, hermano, démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de tus hermanos que están con nosotros. Espíritu Santo, a usted y a ustedes le damos la gloria y la honra por favor. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias. Amén.